Era viernes por la noche, y el centro de Tamazula vibraba con la música de un grupo norteño que tocaba en vivo frente al kiosco principal. Las luces de colores colgaban de los árboles y las mesas improvisadas estaban llenas de botellas vacías, tacos a medio comer y risas eufóricas. La parranda había comenzado desde temprano y parecía que no iba a terminar pronto. Entre la multitud, dos hombres destacaban por su volumen. José y Marcos, amigos desde la infancia, inseparables hasta esa noche. «No me hables así frente a los demás, cabrón», gritó José, tambaleándose con una cerveza en la mano. Marcos soltó una carcajada, pero su mirada era fría. «¿O qué, güey? ¿Me vas a llorar aquí como niña?», respondió, provocando más risas a su alrededor. Lo que al principio parecía una broma de borrachos fue escalando en tensión. José, de complexión más delgada, parecía cada vez más irritado. Intentaba ignorarlo, pero Marcos insistía. «Siempre fuiste un perdedor, José. Todos lo saben. Hasta tu vieja...» Las palabras flotaron en el aire como un veneno. José se quedó inmóvil unos segundos, con la mirada fija mientras el resto del grupo seguía riendo. Entonces, sin decir nada, se alejó entre la gente. Nadie notó que había guardado algo en la cintura, debajo de su camisa. 20 minutos después, regresó. Buscó a Marcos entre la multitud. Lo encontró bailando con una mujer cerca del escenario y, sin mediar palabra, sacó la pistola y disparó. Un solo tiro, seco, brutal. El cuerpo de Marcos cayó de espaldas y la música se detuvo en seco. «¡Disparó, disparó!», gritó una mujer mientras corría. Botellas se rompieron en el suelo, las mesas fueron derribadas por la estampida. José desapareció entre el caos. Algunos intentaron socorrer a Marcos, pero ya era tarde. Sangraba por la boca. Murió antes de que llegara la ambulancia. A las 3:07 a.m., el número de emergencias recibió la llamada de un testigo. «Señor, acaban de matar a un hombre frente al kiosco. Fue su amigo, lo vi claro. Era José Moreno». Desde el Centro de Monitoreo Estatal, las cámaras de seguridad fueron activadas. La policía local estaba completamente rebasada. En cuestión de minutos, la línea directa del secretario de Seguridad de Jalisco se iluminó. Omar García Harfuch fue despertado con una frase urgente. «Señor, hubo un homicidio en Tamazula. El autor está identificado. Está armado y huyó a pie. Piden apoyo táctico inmediato». Harfuch no dudó. Se sentó en la cama, tomó el celular y dijo firme: «Activen el código negro. Localicen las rutas de escape. No dejaremos que este crimen quede impune». Mientras se vestía, solicitó conexión directa con el C5 de la región. En pantalla, comenzaron a aparecer las imágenes térmicas del centro de Tamazula, captadas por drones de vigilancia que patrullaban en modo silencioso. Harfuch observaba cada movimiento con atención quirúrgica. «Quiero todos los accesos sellados. Si está herido, no llegará lejos», dijo mientras subía a su camioneta blindada. A esa hora, los rumores ya corrían por el pueblo. WhatsApp ardía con mensajes de voz. «Dicen que fue por celos, que Marcos se metió con la mujer de José. No mames, lo mató en seco, en plena fiesta. Harfuch viene para acá, esto se va a poner serio». Y así fue. Cuando la camioneta negra con placas oficiales cruzó la entrada de Tamazula, nadie dudó que algo grande estaba por ocurrir. Los oficiales locales hicieron espacio de inmediato. Harfuch descendió del vehículo con un chaleco táctico sin insignias y dijo a sus hombres: «Este caso lo resolvemos hoy. No habrá segunda noche para este asesino». Una nueva alerta llegó desde el sistema de rastreo. Un hombre fue visto huyendo hacia la zona del Callejón del Tule, con una mancha de sangre en la camisa. Harfuch apretó los dientes. «Vayan armando el cerco. Yo lo quiero con vida». El Callejón del Tule, viejo y angosto, era uno de los pocos caminos sin cámaras en todo el centro de Tamazula. Harfuch lo sabía. En su tablet personal, revisaba el mapa térmico mientras daba órdenes en voz baja a su equipo más cercano. «Si tomó esa ruta, tiene que estar herido. Nadie corre así sin dejar rastro. Quiero unidades flanqueando desde el oriente».
Este tipo no desaparece, dijo mientras seguía con la mirada fija las rutas resaltadas en rojo. Un oficial local se acercó jadeando, con su libreta en mano. Señor Harfuch, un testigo asegura que José fue visto doblando por la ferretería Los Hermanos. Dice que cojeaba y llevaba algo envuelto bajo el brazo. Podría ser el arma. ¿A qué hora?, preguntó Harfuch sin apartar la vista del mapa. A las 3:29, hace menos de 20 minutos. Entonces sigue dentro del perímetro, murmuró. En paralelo, desde el centro de monitoreo, comenzaron a llegar imágenes clave. Una cámara vieja, instalada en la parte trasera de una tienda de abarrotes, captó un fragmento. José tambaleando, con el rostro sudado, los ojos desorbitados. En la grabación se escucha su voz. No quería hacerlo. Él me obligó. Harfuch pausó el video. Lo repitió 2 veces. Está perdiendo el control. Eso lo hace más peligroso, concluyó y levantó el radio. Quiero que lo encuentren, pero nadie dispara sin mi orden. ¿Quedó claro? Los agentes tácticos comenzaron a dividirse en células. Algunos peinaron los techos, otros bajaron a los canales de desagüe. Mientras tanto, en una patrulla discreta, Harfuch y 2 agentes avanzaban lentamente por la calle donde José fue visto por última vez. Pasaron frente a un Oxxo cerrado. Harfuch notó algo: una botella rota y una mancha oscura en la banqueta. Pidió detenerse, bajó, se agachó y tocó el líquido con un pañuelo. Sangre reciente. «Vamos bien», dijo. Un mensaje de voz interrumpió la concentración. Era la esposa de Marcos, llorando. «Señor Harfuch, él era mi vida, por favor, haga justicia. No deje que ese asesino huya». Harfuch no respondió. Cerró los ojos unos segundos y luego habló al equipo. «Vamos a cerrar el círculo. No más fugas. Revisen casas abandonadas, azoteas, carros viejos. Este hombre va a caer». Mientras tanto, otro equipo interrogaba a testigos en el hospital donde Marcos fue declarado muerto. Una enfermera comentó algo extraño. Marcos venía alterado desde hace días. Decía que José lo envidiaba, que lo iba a perder todo por culpa de ese maldito mediocre. Esa frase llegó al despacho de Harfuch por mensaje directo. Él la leyó en voz baja. «Maldito mediocre». Miró a su asistente y dijo: «Esto no fue solo un crimen pasional. Aquí hubo provocación, y no cualquiera. Fue algo profundo, algo que explotó después de mucho tiempo». Unos minutos después llegó otra pista. Un taxista reportó que vio a un hombre ensangrentado intentar meterse a un hotel de paso. No lo dejaron entrar. El portero reconoció la descripción y agregó: «Decía que solo necesitaba dormir, que todo era un error. Está desesperado, pero no quiere entregarse», dijo Harfuch. Para ese punto, Tamazula estaba en silencio total. Las redes sociales ya habían publicado las primeras imágenes del crimen. El nombre de Harfuch se volvió tendencia nacional en Twitter. Algunos lo criticaban, otros lo elogiaban, pero todos sabían que él ya estaba ahí. En medio del operativo se escuchó una voz por radio. «Lo tenemos. Está escondido entre 2 casas, detrás del callejón del Tule. Esperando órdenes». Harfuch levantó la cabeza. «No se muevan, vamos para allá». Mientras subía a la patrulla, dio una última instrucción. «Luz mínima, sin ruido, nadie dispara. Este caso no se cierra con otro cadáver». Y mientras la camioneta aceleraba rumbo al corazón del viejo callejón, nadie en Tamazula sabía que lo peor todavía no había pasado. El callejón del Tule era un laberinto de paredes desgastadas, cables colgando y casas semiabandonadas con techos de lámina oxidada. Una brisa fría recorría la madrugada, arrastrando consigo el eco de pasos que resonaban desde distintas direcciones. Los vecinos, alertados por los murmullos, observaban en silencio desde las ventanas entreabiertas. José estaba agazapado entre 2 tambos de basura, con el cuerpo cubierto de sudor y la camisa empapada en sangre seca. Respiraba con dificultad, mordiéndose los labios para no llorar. La pistola seguía en su mano temblando. En su cabeza, las palabras de Marcos no paraban de repetirse. «Perdedor,
Tu mujer está mejor conmigo. Ni siquiera sabes lo que vales. Un murmullo de radio lo sacó del trance. Luego, pasos, muchos. Se pegó al muro, conteniendo la respiración. Pero ya era tarde. «José Moreno», gritó una voz fuerte, firme, sin titubeo. «Estás rodeado. Baja el arma y sal con las manos en alto. No tienes a dónde ir». José reconoció esa voz. Todos la reconocían. Era Harfuch. Por un momento pensó en entregarse, pero el miedo lo dominó. Corrió por el estrecho pasillo lateral, tropezando con un bote de pintura oxidado. Disparó una vez al aire, sin dirección. «¡Alto! ¡Alto ahí!», gritaron los agentes mientras tomaban posición. El disparo había sido más desesperación que amenaza. José cayó de rodillas unos metros después, sin aliento. Harfuch avanzó con calma, sin arma en mano. Se detuvo a 5 metros de él. «No tienes que terminar esto de la peor forma, José. Lo que hiciste ya cambió tu vida. No lo empeores», dijo con voz baja, pausada. José levantó la mirada. Sus ojos estaban inyectados. «Él me lo quitó todo, Harfuch. Mi casa, mi mujer, mi trabajo. Se burlaba de mí frente a todos. Me humilló». «Y tú lo mataste», respondió Harfuch sin levantar el tono. «Lo hiciste frente a decenas de personas. No fue un accidente, fue una decisión». «No, no iba a disparar. Solo quería asustarlo. Solo...» sollozaba. «No sé en qué momento apreté el gatillo». Harfuch hizo una señal discreta a sus hombres para que bajaran las armas. Dio un paso más. «Mírame, José. Nadie está diciendo que tu dolor no era real. Pero tú cruzaste una línea. Ahora tienes que responder. ¿Quieres que esto acabe con otra muerte?». José bajó lentamente la pistola. Sus manos temblaban. La colocó en el suelo con cuidado. Levantó las manos. «Ya no quiero correr», susurró. 2 agentes se acercaron y lo esposaron. Harfuch los detuvo antes de que lo levantaran. «Déjenlo sentarse. Que respire. No quiero más violencia esta noche». José, ya esposado, se desplomó en el suelo. Comenzó a llorar sacudiéndose. «Yo lo quería como a un hermano. ¿Sabes eso? Él me presentó a mi esposa. Fue mi padrino de boda». «Y aún así, lo mataste», respondió Harfuch. «Porque no supiste ponerle un alto antes, porque dejaste que la rabia creciera en silencio». En la radio, uno de los oficiales confirmó: «Zona asegurada. Sospechoso bajo custodia. Sin heridos. Caso controlado». Harfuch miró al cielo unos segundos, luego al callejón, aún con olor a pólvora. La calle volvió al silencio. Una voz lo interrumpió desde el auricular. «Señor, prensa local quiere declaraciones. Preguntan si fue usted quien encabezó la detención. Díganles que esto fue trabajo de todos, que se evitó otra tragedia», respondió. Luego giró hacia José, que seguía en el suelo en posición fetal. «Y asegúrense de que este hombre llegue vivo al Ministerio Público, con dignidad. La justicia no se hace con venganza». Los vecinos, al ver a José escoltado, murmuraban entre sí. Algunos grababan, otros simplemente bajaban la mirada. Nadie celebraba. Todos sabían que aquella noche no había ganadores. Y mientras los primeros rayos del amanecer comenzaban a asomar por el oriente, Harfuch subió a su camioneta. Cerró la puerta, se recargó en el asiento y no dijo una sola palabra. Pero sabía que aún faltaba enfrentar lo más difícil, entender por qué llegó a pasar todo esto. La sala de interrogatorios olía a cloro y sudor seco. Una sola luz blanca iluminaba el rostro de José, quien no había dormido desde el momento del arresto. Tenía las muñecas marcadas por las esposas y los ojos enrojecidos de tanto llorar. Frente a él, sentado con los brazos cruzados, estaba Harfuch. «¿Sabes por qué estoy aquí y no envié a otro?», preguntó el secretario sin levantar la voz. José asintió lentamente. «Porque usted sí escucha». Harfuch guardó silencio unos segundos. Luego activó la grabadora. «Dilo con tus palabras. Desde el principio». José tragó saliva. Su voz temblaba, pero no se quebraba.
Todo comenzó hace 6 meses, cuando perdí el trabajo. Marcos me consiguió uno temporal, pero no era suficiente. Mi mujer empezó a distanciarse. Yo lo notaba. Él la visitaba cuando yo no estaba. ¿Tienes pruebas?, interrumpió Harfuch. No, pero ella cambió, y él también. Me hablaban como si fuera un estorbo. Mis amigos empezaron a evitarme. Uno me dijo que Marcos les decía que yo ya no servía ni como hombre. Harfuch anotaba cada frase. Y entonces, empecé a beber más. Una noche lo enfrenté. Me lo negó todo. Pero después, en una fiesta, lo escuché decirle a otro: ese güey ya perdió todo, hasta la dignidad. Lo tengo en la palma de mi mano. José hizo una pausa larga. Su voz bajó aún más. Esa frase me taladró la cabeza durante semanas. Lo vi todo claro. Él no solo me quitó cosas, me quitó el respeto. Y eso duele más que el hambre. ¿Y la pistola? Era de mi papá. La tenía guardada. La llevé esa noche sin pensar. No sabía si iba a usarla. Solo quería que dejara de reírse. Harfuch apretó los labios. Luego apagó la grabadora. Gracias por hablar. La confesión será añadida al expediente. Pero quiero que sepas algo, José. Lo que perdiste no se justifica con una bala. Nunca. José bajó la cabeza. Lo sé. Y lo peor es que yo lo quería. Era mi hermano de vida. Horas más tarde, la noticia circulaba por todos los medios. José Moreno confiesa asesinato de Marcos Saldaña tras humillaciones constantes. Harfuch lideró captura e interrogatorio. En las redes las opiniones se dividían. Algunos lo llamaban crimen pasional, otros un caso de salud mental ignorada. Pero lo cierto es que nadie quedó indiferente. En rueda de prensa, Harfuch fue directo. Este homicidio es doloroso porque revela algo más profundo: el abandono emocional, el ego desbordado, la falta de diálogo. No se trató solo de un crimen, fue el resultado de años de resentimiento acumulado y palabras lanzadas como cuchillos. La madre de Marcos, presente entre los reporteros, no pudo contener el llanto. Mi hijo no era perfecto, pero no merecía morir así, dijo. Una reportera le preguntó a Harfuch si José podría recibir atención psicológica. Él respondió: toda persona bajo nuestra custodia tiene derecho a integridad física y salud mental. Pero eso no borra el hecho. Alguien perdió la vida por una provocación sin freno y una reacción sin control. En las siguientes 48 horas se inició el proceso legal. José fue trasladado al penal regional de máxima seguridad. Su defensa argumentó que hubo provocación constante y degradación emocional sostenida. Pero la fiscalía fue clara. Había testigos, grabaciones y una confesión completa. El cargo era homicidio doloso. El pueblo de Tamazula entró en duelo, no solo por la muerte de Marcos, sino por la fractura visible en su propia comunidad. En los cafés ya no se hablaba de fútbol ni del calor. Se hablaba de rabia contenida, de burlas que se normalizaron, de amigos que dejaron de escucharse. En una entrevista con un canal nacional, Harfuch fue consultado sobre si había sentido compasión por José. Su respuesta fue breve: sí, sentí compasión por el hombre que fue antes de disparar, no por el que apretó el gatillo. Y mientras la audiencia se preparaba para el juicio, una sola pregunta resonaba en el aire: ¿cuántos hombres como José viven callando el dolor hasta que explotan? La madrugada siguiente, el silencio en el despacho de Harfuch era absoluto. Apenas un par de luces quedaban encendidas en la secretaría. Él permanecía solo, con el saco colgado en el respaldo de la silla, revisando el expediente final del caso José Moreno. Había leído ya 3 veces el mismo párrafo: motivación probable, humillación sostenida, desvalorización emocional, pérdida de identidad masculina percibida. Suspiró, se levantó y caminó hacia la ventana. Desde ahí se veían las calles vacías, tranquilas, como si el país entero hubiera hecho una pausa.
El contraste con lo vivido en Tamazula lo golpeaba con fuerza. En su escritorio había una foto enmarcada. 3 jóvenes cadetes, sonriendo. Uno de ellos, con el cabello más largo que el reglamento permitía, tenía la mirada idéntica a la que José tenía en el callejón antes de rendirse. Una mezcla de rabia, miedo y tristeza. Harfuch tomó la foto entre las manos. Su voz fue apenas un susurro. ¿Cuántos de nosotros nos quebramos en silencio antes de pedir ayuda? Recordó su primer caso como oficial, años atrás, cuando un hombre había matado a su jefe por sentirse invisibilizado. En ese entonces pensó que era solo un acto de locura. Hoy lo entendía distinto. Hoy veía capas, detonantes, vacíos. Volvió al expediente. Subrayó una frase. José afirma que no quería matarlo, solo callarlo. Cerró los ojos un momento y dejó que el peso de todo lo vivido descendiera como plomo sobre sus hombros. Su celular vibró. Era un mensaje de voz del comandante en Tamazula. Señor, todo en orden. El pueblo está tranquilo, pero la gente no deja de hablar. Algunos ven a José como víctima, otros como asesino. Hay división. Harfuch no respondió de inmediato. Luego grabó algo breve. Ambas cosas pueden ser ciertas. El sistema tendrá que decidir. Pero nosotros tenemos que aprender. Se recostó en el sillón y abrió su libreta de apuntes personales. Ahí anotaba reflexiones tras cada caso que lo marcaba. Con letra pausada escribió: cuando un hombre es humillado día tras día y no encuentra espacio para hablar, solo le queda el grito. Y a veces, ese grito se convierte en bala. Guardó la libreta. Encendió el televisor. Un noticiero nocturno mostraba imágenes del arresto. Una voz en off decía: gracias a la rápida actuación del secretario Harfuch, el caso fue resuelto en menos de 12 horas. Él apagó la pantalla. No es velocidad lo que necesitamos, murmuró. Es profundidad. Minutos después, salió a caminar por los pasillos vacíos del edificio. Saludó al vigilante nocturno con un gesto leve y bajó al estacionamiento. Ya dentro del coche, encendió el motor y puso música instrumental suave. Mientras manejaba por la ciudad dormida, pensaba en la madre de Marcos, en la esposa de José, en los hijos que ahora preguntarían por qué papá no estaba en casa. Y pensaba también en los silencios, en todos esos hombres que jamás se permiten llorar, que viven en competencia, que sienten que perder algo es volverse nada. En un semáforo volvió a hablar solo. No hay victoria en un disparo, no hay dignidad en matar, pero sí puede haber justicia, sí puede haber reconstrucción, si empezamos a mirar distinto. El semáforo cambió a verde. Continuó el camino sin prisa, como si cada kilómetro sirviera para ordenar el alma. Al llegar a casa no encendió las luces. Se quitó los zapatos, caminó hasta la sala y se sentó frente a la ventana, desde donde se veía el amanecer comenzar a teñir el cielo. Ahí, en ese silencio absoluto, se permitió algo que rara vez hacía: sentir. No por él, por todos los que nunca son escuchados hasta que ya es tarde.